oración. Alguien hizo una oración y la escribió y dice así: en este Día del Padre, oro por cada papá. Ayúdanos a tratar a nuestras familias de la misma manera en que tú nos tratas a nosotros. Ayúdanos a aceptar y valorar la singularidad de cada uno de nuestros hijos y de nuestra esposa, sin intentar que encajen en nuestro propio molde. Perdónanos cuando lo hacemos. Ayúdanos a fortalecer a nuestros hijos, creyendo en ellos y confiándoles responsabilidades, en lugar de criticarlos o de compararlos con otros. Cuando necesitamos corregirlos, guarda nuestras palabras y líbranos de actuar con enojo. Ayúdanos a perdonar rápidamente y a nunca rendirnos con nuestros hijos. ¿Y a nunca qué? Rendirnos con nuestros hijos, ni con nuestro matrimonio. Gracias por amarnos incondicionalmente y por perdonar nuestros errores. Ayúdanos a mostrar esa misma gracia, especialmente en nuestro hogar. Padre, levanta una generación de papás valientes y piadosos que te pertenezcan por completo. Que nuestra vida refleje lo que significa seguirte, tanto en nuestro hogar como en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bonita oración. Me gusta esa oración porque trata varios tópicos muy importantes de cómo debemos de ser los papás. Hay muchas filosofías hoy en día donde se culpa a los padres de muchas cosas, Hay filosofías que se han levantado de que todos los traumas que alguien tiene, tu padre te los puso. Hay muchas, y muchos de esos son ciertos, pero hay también una culpabilidad hacia los padres muy grande por los complejos, por los sentimientos, por los límites que tienes como persona, y se culpa a los padres de muchas cosas, unos con razón y otros con razón dudosa. Hay algunas cosas con razón, por ejemplo, el abandono del hogar. Eso es algo muy, muy delicado cuando el padre abandona el hogar. O no proveer lo necesario, lo que es necesario para la comida, para la casa. O porque hay mucho maltrato de parte del padre a la familia. Son razones justificadas o razones grandes por las cuales los hijos pueden guardar un resentimiento y hasta un rencor por los padres. Pero hay otras razones que son dudosas. Por ejemplo, alguien puede decir: sí proveyó mi padre, pero no estuvo presente. Cuando el padre tenía que viajar, el padre tenía que hacer otras actividades, diligencias, y no podía estar en la casa. ¿Por qué? Porque estaba proveyendo para la casa. Pero a veces los jóvenes o los niños no lo entienden. O sí me amó, pero no me comprendió. Sí me amó, pero no me comprendió. Y eso de la comprensión es algo dudoso, porque tal vez los papás sí te comprenden, pero no hacen lo que tú quieres que ellos hagan. Yo recuerdo que cuando tenía como 20 años, yo me quería ir de la casa. Y la razón fue de que yo decía que mi padre no me comprendía. Entonces oré a Dios y le dije: Señor, me quiero ir de mi casa. Y yo pensaba irme con unos tíos a Monterrey. Y gracias a Dios pude pensar lo siguiente. Dije: a los 3 días el arrimado apesta, ¿verdad? Dije: no me van a aguantar mis tíos, o no son mis papás. Pero la cosa más fuerte que me pegó a mí fue que cuando estaba orando, diciéndole a Dios
que me quería ir de la casa porque mis padres no me comprendían, Dios me contestó y me dijo una frase muy cortita. Y me dijo: ¿y tú comprendes a tu papá? Y me quedé helado. Me puse a pensar en la situación de mi papá. Somos 10 hijos que hay que alimentar, que hay que educar, y que mi papá tuvo que tener 2 trabajos para poder darnos educación. Y ya no me fui a Monterrey, ya me quedé muy tranquilito. Y le dije a Dios: gracias, Señor, porque ahora puedo pensar si yo comprendo a mi papá. Y creo que esa pregunta muchos jóvenes no se la hacen, o muchos niños no dicen: ¿y yo comprendo a mi papá? Otra de las razones dudosas es: me dio lo que pudo, pero no fue suficiente. Bueno, pues si te dio lo que pudo, ¿por qué exiges más de lo que pudo? ¿Me explico? Si tu papá no es Carlos Slim, pues no te pongas tus moños, ¿verdad? O sea, tenemos que ver nuestra realidad y que Dios está con nosotros, y Dios nos puede hacer prosperar por nuestro trabajo, ¿verdad? Y no estar pensando: es que mi papá no me dio esto, es que mi papá no me dio esto. Ya, o sea, aterriza y no estemos culpando de todo a los papás. Más bien estar agradecidos por lo que pudieron hacer, y si no hicieron nada, ahorita vamos a ver que tenemos que perdonarlos. Tenemos que perdonarlos. Pero te tengo una noticia. Salmo 27:10. Lo van a poner en pantalla. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre, ¿aunque quién? Mi padre y mi madre, ¿qué? Me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Entonces, esta es la buena noticia. O sea, tú no dependes de tu papá para vivir. Tú dependes de Dios. Cuando has tenido problemas, el que te ha ayudado es Dios. Cuando has llorado, el que ha estado contigo es Dios. El que has tenido dificultades, el que está contigo es Dios. El que te comprende es Dios. El que ha estado cuando has llorado, ahí ha estado Dios, porque Dios es Padre amoroso. No dependemos del ser humano, dependemos de Dios. Y esto mucha gente no lo entiende. Mucha gente dice: no, es que si no nos da, y es que si no nos da, y es que si no nos da. Y está toda la vida esperando que le dé, y cuando no le está dando, o sea, ¿eso qué va a hacer? Va a amargar tu corazón. Te va a crecer un resentimiento por la persona que no está aportando. Pero cuando tú dices: mi papá es Dios, y Dios es todopoderoso, y Dios es el que me sostiene y el que me va a sacar adelante, entonces tú te empiezas a levantar. Amén. Porque Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me sostendrá. ¿Lo crees? Es una realidad. Es una realidad. El mundo festeja hoy el Día del Padre, y tenemos mucho que aprender de Dios como Padre por excelencia, para ser buenos padres. Lo primero que tenemos que aprender de Dios es que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y Dios de toda consolación. Tiene misericordia de ti por lo que estés pasando. Por lo que estés pasando, Dios tiene misericordia de ti. Y Dios te consuela esta mañana y te dice: tranquila, tranquilo, confía. Yo te amo. Dios te ama. A todos los que estamos aquí, Dios nos ama. Dios nos ama y te quiere ayudar.
por la situación que estés pasando. ¿Qué aprendemos de aquí los papás? Aprendemos que debemos de ser compasivos, como Dios es compasivo. Tenemos que aprender a ser compasivos y consolar a nuestros hijos. Tenemos que aprender a tener compasión cuando nuestros hijos se equivocan, cuando nuestros hijos toman decisiones erróneas. Tenemos que tener compasión de ellos y decir: voy a orar por ti, voy a orar por ti. Y si consideras que es sabio, si todavía depende de ti, pues ayudarlo. Si ya tiene su vida hecha, pues darle consejo, o está a tu alcance ayudarlo, pues ayudarlo, si crees que es sabio. Pero tienes que compadecerte de tus hijos, no decir: no se lo merece, él se lo buscó. Ese no es Dios. Imagínate que Dios dijera eso de nosotros. A lo mejor ya no estaríamos vivos, ¿no? O sea, te equivocaste, cuello. No, Dios es compasivo y nos consuela. O sea, papás, tenemos que ser compasivos con los hijos y tenemos que consolar a nuestros hijos, tenemos que abrazar a nuestros hijos, tenemos que besar a nuestros hijos, consolar a nuestros hijos. Hijo, Dios está contigo, te vas a levantar, creo que vas a creer en Cristo, creo que te vas a levantar. ¿Sabes que la oración de los padres es bien poderosa? Porque Dios es Padre y Él vio a su hijo sufrir y lo resucitó y ahora está en gloria a su diestra con todo el poder. Nosotros somos papás, también tenemos que amar a nuestros hijos, consolarlos y tener compasión. La segunda cosa es que Dios es amor. Tenemos que aprenderle a Dios esa gran cualidad. Dios es amor. Dice 1 Juan 4:8: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Dios es ¿qué? Amor. Mira, a veces hemos aprendido de nuestros papás o los abuelos o los tíos a ser hombres duros, hombres recios, hombres ásperos. Hemos aprendido, pero hoy tenemos que aprender otra forma. Tenemos que aprender de Dios. Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Mira, hay muchos papás que dicen: pues yo así soy y sí te quiero, por eso trabajo. A ver, espérate. O sea, el papá no solamente debe ser proveedor, el papá debe ser amoroso, porque Dios es ¿qué? Amor, y es Padre. Tenemos que ser amorosos. Ahora yo creo que hay muchos papás que no sabemos amar como Dios ama, la verdad. Tenemos que aprender mucho de Dios, del amor. Y mira, si tú no sabes amar, pídele al Espíritu Santo en tus oraciones: Señor, enséñame a amar. Una vez una hija le dijo a su papá, le dijo: yo sé que me amas, papá, eso no está en duda. El problema es cómo me demuestras tu amor. O sea, sí amas, pero no sabes amar. Y eso es lo difícil. Hay que saber amar. Hay que demostrar el amor. ¿Cómo se le demuestra el amor a la esposa? Una florecita, un chocolatito, una salidita, unos tacos. Ya ves, si les gustan los tacos. O sea, hay que saber amar a los hijos.
Dales un abrazo. Campeón, ¿cómo estás, campeón? No decirle, ay, todo te sale mal. No, campeón. ¿Cómo va a crecer ese hijo? Como campeón. ¿Me explicó? O sea, necesitamos tener sabiduría para amar, porque Dios es amor. Y si no tienes amor para tus hijos, como lo debieras de tener, pídele al Espíritu Santo, enséñame a amar a mis hijos, a mis hijas, y enséñame a amar a mi esposa. Dame más amor por mis hijos, dame más amor por mi esposa. Dios te lo va a dar. ¿Lo crees? Por eso Dios envió el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos ayude. Número 3, Dios es proveedor. Dios es generoso. Fíjate lo que dijo Jesucristo. El mundo pagano, o sea, los que no conocen a Dios, andan tras todas estas cosas, o sea, las cosas materiales. Pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. ¿Quién sabe que las necesitan? Su Padre. O sea, los paganos no tienen como Padre a Dios. O sea, esto es importante que lo sepamos, ¿eh? Todos somos criaturas de Dios, todos, pero no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Entonces nosotros que somos hijos de Dios, dice, pero su Padre sabe que ustedes la necesitan. Por el contrario, busquen primeramente el reino de Dios y estas cosas les serán ¿qué? Añadidas. No tengan miedo, dice Cristo. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles el reino. O sea, Dios nos da cosas necesarias y Dios nos da cosas materiales en esta tierra, pero lo que más grande que nos va a dar es el reino de Dios. ¿Será Dios generoso? Yo creo que Dios es generoso. Creo que a veces se le pasa la mano en generosidad, porque Él tiene gracia con nosotros. Gracia es darnos lo que no merecemos, pero Él es gracia, Él es amor, nos bendice. Entonces, hay gente, hay cristianos que andan perdidos en su fe, en su mente, en sus afanes. Andan buscando las añadiduras. Andan buscando la chuleta. Pero los cristianos, la chuleta nos anda buscando a nosotros. Porque no estamos en crisis, estamos en Cristo. O sea, hay gente que anda buscando las añadiduras, pero las añadiduras no se buscan. ¿Sé qué? ¿Sí saben qué quiere decir añadir? O sea, es un complemento. Es cuando dices que es por añadidura, es que es como un resultado, ¿verdad? Entonces dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser ¿qué? Añadido. ¿Qué vamos a buscar? No, las añadiduras no. Vamos a buscar primero el reino de Dios, amén. Amén. Dale un aplauso a Dios, ¿verdad? Porque nos está diciendo cómo nos va a prosperar, ¿no? Nos está diciendo cómo nos va a prosperar. Con perdón de José Luis y de Pablo, que son nuevos ancianos aquí en la iglesia. El año pasado los ungimos como ancianos. Y a los meses llega Pablo con camioneta nueva del año. Yo le digo. Y de ratito llega José Luis con camioneta nueva. Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Son bendiciones de Dios. ¿Qué están haciendo ellos?
¿Qué andan buscando? ¿La camioneta? No, ¿qué están buscando? El reino de Dios. Y Dios dice, ándale, mijo, para usted y para sus hijos. ¿Será Dios generoso? ¿Será Dios verdadero? ¿Cumplirá Dios su palabra? Dale un aplauso al Señor por su fidelidad. Tú eres fiel, tú eres fiel. Amén. Tú eres fiel. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es proveedor. Entonces, ¿qué tenemos que aprender los papás? A ser proveedores. A ser proveedores de lo que se necesite. No te asustes como papá. Si Dios es tu padre, Él te va a dar todo lo que necesites, y a veces hasta más de lo que necesitas para que proveas a tus hijos. Miren, lo que pasa es que a veces nos falta fe. A veces nos falta fe. Entender la palabra de Dios. O sea, tú como papá, busca primero el reino de Dios y no te estés preocupando por la chuleta. Esa te va a seguir. Dedícate a trabajar con empeño, con esfuerzo. Trabaja y que Dios va a bendecir el fruto de tu trabajo, de tus manos. Amén. Y confía, porque Dios es generoso. Y la cuarta cosa que les quiero compartir es que, y es muy importante, es que Dios es educador. Dios es educador. Mira, nos ha dejado su palabra. ¿Aquí hay educación? Pregunto, ¿aquí hay educación? ¿Cómo comportarnos? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo somos felices? ¿Cómo somos agradables a Dios? ¿Cómo vamos a obtener la vida eterna? Aquí está todo. Esto es educación. Dios nos dejó a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos recuerde la palabra, para que nos guíe. Eso es educación. O sea, lo más importante que Dios como Padre quiso hacer cuando se fue Jesucristo, dijo, conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. ¿A Dios le importará a Dios educarnos como sus hijos? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Amén. ¿Estamos aprendiendo? Dale un aplauso a Dios. Estamos aprendiendo. Gracias, Señor, gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, Dios se aplica en educar a sus hijos. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Nos va guiando. La instrucción es muy importante. Por eso dice, instruye. Ahora se refiere a nosotros como papás. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no lo abandonará. ¿Sí? Ese es Proverbios 22:6. No sé si está en pantalla, pero es Proverbios 22:6. O sea, instruye a tus hijos en su camino, en el camino de Dios, y cuando sean viejos no se van a apartar de él. Pero instrúyelos. Mira, la escuela informa a nuestros hijos, pero la iglesia es la que transforma, y la casa es la que educa. Y hay papás que confunden la educación con la información. Tú mandas a tus hijos a la escuela, dices, lo están educando. No, no lo están educando, lo están informando de la geografía, de las matemáticas, de todo eso. Lo están informando. Los hijos se educan en la casa, no en la escuela, ni en la zona 240. La zona 240 son 2 horas a la semana. Tú tienes a tus hijos 24 horas al día para que los eduques. ¿Cómo los vas a educar? Con la palabra de Dios.
Mira, no es lo mismo que le digas a un joven de 25 años cuando ya le gustó lo ajeno, que le digas no robes, a que le digas a un niño de 5 años no robarás, porque eso no agrada a Dios. Dios te va a bendecir sin que robes. Es más, si robas vas a ser maldito. La maldición de Dios va a venir sobre ti. Pero si no robas, la bendición de Dios está contigo. ¿Dónde impactas más? ¿En un niño de 5 años o en un joven de 25 años? Educa a tus hijos, educa a tus sobrinos, educa a tus nietos. No pierdas tiempo. No creas que porque el niño está entretenido con el celular, ay, qué bueno que no me dé lata, que no me moleste. Pues ya es mucho tiempo con el celular, pero pues él quiere estar allí. Estás, pero no estás. No, cuando estés con tus hijos, aprovecha el tiempo. Dile a tu hijo, no mientas, no robes, no adulteres, no te emborraches. Son enseñanzas básicas. Pero si nadie se las dice, ¿cuál es la prueba? La prueba es de que a lo mejor cuando nosotros éramos niños, los papás no nos decían, no robes, no tomes, no fumes, porque te vas a dañar los pulmones. Porque la palabra de Dios dice eso. A lo mejor no fuimos educados cuando éramos niños, pero si los niños reciben esa instrucción, van a ser bendecidos. Van a ser bendecidos. Entonces, el papel más importante de Dios como padre es instruir, educar. No desperdicies el tiempo. Si estás con tu hijo o con tu nieto, dile una palabra de Dios, bendícelo, enséñale, edúcalo, ora por ellos, pero háblales. Dios quiere que tú como padre eduques y te dice, grábate mi palabra en tu corazón, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6, 7. O sea, Dios quiere que tú eduques a tus hijos. Es lo más importante. ¿Sabes por qué escogió Dios a Abraham? ¿Para qué lo escogió? Dijo, para que eduques a tu familia y que tu familia nunca se aparte de mí y que tu familia siempre me adore. ¿Y qué levantó de Abraham? Un pueblo. ¿Tú quieres que tu familia sea bendecida? Edúcala. No creas que con darles para un helado, que para un celular, ya es toda tu tarea, ¿no? O para mandarlo a escuela nada más, no. Edúcalo en tu casa. Mis hijas, cuando ya han sido grandes y que les quiero dar un consejo, les digo, hija, te voy a decir algo, ya vas a empezar, papá. Sí se la saben esa, ¿verdad? Ya vas a empezar. ¿Y sabes qué les digo? Déjame ser papá, escúchame y ya haz lo que quieras, porque ya son adultas. Ándale pues, papá, dime. Y ya les digo lo que yo pienso, de acuerdo a la palabra. Pasa el tiempo y me doy cuenta que lo hacen. Lo piensan, lo analizan. No nos demos por vencidos. ¿Somos hijos de Dios? ¿O no solamente somos criaturas de Dios? ¿Hijos? ¿A cuántos lo recibieron a Jesucristo? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana,
sino que nacen de Dios. ¿Quiénes? Los que creemos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Creemos que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Creemos que Jesucristo resucitó el tercer día. Creemos que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, que está abogando por nosotros. Creemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso creemos en Él y por eso Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, dile. Porque creemos en Jesucristo. Amén. Dice Pablo a Timoteo, vendrán tiempos difíciles, tiempos donde los hijos serán desobedientes e ingratos. Y Malaquías dice que antes de que venga el castigo, antes de que venga la gran tribulación, dice, Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto es salvación, está hablando de salvación. Está hablando de que no haya un rencor entre padres e hijos. Está hablando de que los hijos amen a sus padres de corazón, que los reconozcan y que lo que hicieron mal los papás los perdonen. Está hablando de que los papás volteen su corazón hacia sus hijos, que si sus hijos se han equivocado y feo, que los perdonen en el nombre de Cristo y que los amen. Si tu papá te ofendió, te abandonó, no te respondió, que tú lo perdones, que voltees tu corazón hacia tu padre, que haya una reconciliación hermosa entre padre e hijo. Es lo que está diciendo Malaquías en el capítulo 4. Está diciendo que nosotros tenemos que aspirar a perdonar a los padres y los padres a perdonar a los hijos de todo corazón, perdonarlos. ¿Cuál papá es perfecto? Solamente hay uno, nuestro Dios. Y si Dios te ha perdonado a ti, tú también debes de perdonar a tu papá o a tu hijo. Hay que perdonar. Jesucristo tuvo que decirlo de esta manera: porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tampoco mi Padre que está en los cielos los va a perdonar a ustedes. O sea, ya, para que quede claro, estamos hablando de salvación. Entonces, si tú quieres ser salvo, tú eres hijo de Dios, perdona a tu papá. O tu papá perdona a tu hijo. Hay que perdonar. Así como Dios te perdonó a ti, por pura gracia, así tú perdona a los que te han ofendido, por pura gracia. Perdónalo. Dios quiere que voltees tu corazón, que te reconcilies, que seas bondadoso, compasivo, que imites a Dios como nos perdonó y que seamos, dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Estas frases de la Biblia son muy cortitas pero muy profundas. Dice, es Efesios 5:1, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Está hablando del perdón. ¿Dios nos perdona? ¿Dios nos ha perdonado? ¿Qué le costó a Dios perdonarnos? La vida de su Hijo, la sangre de su Hijo, el sacrificio de su Hijo le costó perdonarnos. Imiten a Dios, dice, como hijos muy amados.
Dile al que está a tu lado, tú eres muy amado por Dios. Eres muy amado por Dios. Eres muy amado por Dios. Es la verdad, ¿eh? Entonces, imita a Dios y perdona como Él te ha perdonado. Levante la mano los que perdonan a sus papás. Todos tenemos papá, ¿eh? Levante la mano quien perdona a su papá. Yo levanto mis dos manos. Ahora, papás, ¿quién perdona a sus hijos? Levante la mano los papás que perdonan a sus hijos. Gloria a Dios.